El aire en Sinaloa no volvió a ser el mismo desde aquella noche en Mocorito. La operación de las fuerzas federales había sido quirúrgica, precisa, devastadora. Destrozaron una de las bases de operación más importantes de los Chapitos, incautaron cargamentos de fentanilo por millones, destruyeron vehículos, capturaron a figuras clave del engranaje logístico. ¿Pero será que los Chapitos se quedarían con los brazos cruzados? ¿O tendrían otros planes? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Pasaron los días y luego las semanas. La prensa dejó de hablar del operativo. Las autoridades federales comenzaron a rotar a sus elementos en la zona, y los mandos pensaron que el golpe había surtido efecto. Pero Iván ya estaba preparando algo. No era una emboscada cualquiera. No se trataba de interceptar una patrulla o balacear un convoy. Su plan era más grande. Quería enviar un mensaje, pero no solo a los federales. También a su propio cártel, a sus aliados, a los otros grupos que comenzaban a dudar si los Chapitos seguían siendo intocables. Él necesitaba un acto que restableciera el equilibrio, que dejara claro que no importa cuántos helicópteros mandaran, ni cuántas narices electrónicas colocaran en los cerros, en Sinaloa aún mandaban ellos. La inteligencia de Iván trabajó durante días sin descanso. Ubicaron una base federal que funcionaba como centro de operaciones en una zona periférica entre Guamúchil y Salvador Alvarado. Era una instalación con entrada custodiada, pero sin fortificaciones pesadas. Allí operaban elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal y algunos agentes encubiertos del ejército. Lo que hacía ese punto atractivo para Iván no era solo su ubicación, sino su nivel de confianza. Después del golpe en Mocorito, los federales habían relajado ciertas medidas, creyendo que los Chapitos estaban a la defensiva. Fue ese exceso de seguridad el que selló su destino. Una madrugada, mientras todo parecía normal en la base, un pequeño grupo de operadores del cártel comenzó a moverse. No llevaban armas visibles. Se trataba de los llamados fantasmas, hombres entrenados para infiltrar, colocar y desaparecer sin levantar sospechas. Lo que llevaban eran una carga explosiva de alto poder, similar a la utilizada en atentados contra convoyes militares en otras zonas del país. Los explosivos fueron colocados en puntos estratégicos del perímetro, uno junto al almacén de municiones, otro debajo del área de dormitorios móviles y el tercero en un punto ciego de la entrada principal. Cuando todo estuvo listo, el grupo se retiró sin dejar huellas. Horas más tarde, a las 6:17 de la mañana, el primero de los explosivos se activó. Una explosión ensordecedora sacudió los cimientos de la base, derribando parte de la estructura que servía como oficina de coordinación. 10 segundos después detonó el segundo, justo cuando los primeros elementos salían corriendo del edificio. Fue un infierno. El tercer artefacto explotó al paso de una patrulla que ingresaba de rutina, matando a 2 civiles que transitaban por la zona en una camioneta ajena a todo el operativo. Los gritos, el humo, los cuerpos en el suelo, todo ocurrió en menos de un minuto. Las cámaras de vigilancia fueron destruidas en el segundo estallido, pero los sobrevivientes contaron cómo el aire se llenó de polvo, de sangre, de gritos rotos. Algunos pensaron que era un ataque directo con armas, pero pronto se dieron cuenta de que no había un solo disparo, solo explosiones colocadas con precisión. El objetivo no era iniciar una balacera, era destruir, dejar cicatrices. Los primeros reportes hablaban de por lo menos 12 muertos, 7 elementos federales, 3 policías estatales y 2 civiles. Entre los heridos había un menor de edad que iba en la parte trasera del vehículo familiar que quedó atrapado en el radio de la tercera explosión. Las imágenes que comenzaron a circular más tarde mostraban cascos rotos, chalecos quemados, placas retorcidas. El dolor no tenía rostro, pero tenía olor. Olor a pólvora, a concreto roto, a carne viva y angustia. La reacción fue inmediata. El ejército activó el protocolo de emergencia y comenzó a peinar la zona, pero no encontraron a nadie. Las salidas estaban limpias, no hubo enfrentamiento, solo silencio. La fiscalía llegó horas más tarde cuando el polvo ya había caído sobre las ruinas de la base. No tardaron en hacer las conexiones. Los explosivos eran similares a los usados por el cártel de Sinaloa en operativos anteriores. Pero no fue hasta el análisis de ciertos mensajes interceptados que se confirmó lo que muchos ya sospechaban. El ataque había sido ordenado directamente por Iván Archibaldo Guzmán. El mensaje era claro: no olvidamos y respondemos. ¿Y ahora qué harían las fuerzas federales? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? La mañana siguiente al atentado en la base federal en Guamúchil fue silenciosa, densa, casi irreal. La tierra aún olía a pólvora.
El cemento seguía humeando en algunos puntos, y los ojos de los agentes que habían sobrevivido al infierno permanecían vidriosos, como si el alma les hubiese quedado en el sitio donde cayeron sus compañeros. Las noticias ya circulaban por todo el país. Explosión mata a 12 en Sinaloa. Ataque directo a base federal. Las imágenes hablaban por sí solas. El salón era pequeño, improvisado, dentro de un recinto federal reforzado en las últimas horas. No había banderas ondeando ni protocolos adornados. Solo micrófonos, cámaras, funcionarios tensos y Harfuch de pie, con el rostro marcado por el insomnio y el temple de quien ya ha visto lo peor. Llevaba el mismo chaleco que había usado cuando encabezó operativos en la sierra. No vestía para las cámaras, vestía para la guerra. El secretario no perdió tiempo en preámbulos. Su voz fue directa, sin adornos ni eufemismos. Ayer fuimos objeto de un ataque cobarde y artero. Un ataque que costó la vida de 12 personas, entre ellas agentes federales que juraron proteger a México con su vida. Este crimen no fue espontáneo, fue planeado con precisión militar, con la intención de intimidarnos, de enviar un mensaje. Pero ese mensaje no será respondido con miedo, será respondido con acción. Los periodistas apenas tomaban notas, la mayoría grababa en silencio. Las palabras de Harfuch tenían el peso de una declaración de guerra, aunque sin decirlo abiertamente. Lo siguiente que anunció dejó a todos en tensión. Desde este momento se activa un nuevo protocolo de seguridad nacional. Los operativos en contra de organizaciones criminales no solo continuarán, sino que aumentarán en escala, frecuencia y alcance. Vamos a desarticular estas estructuras hasta su núcleo. Y en especial quiero ser claro, vamos por Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El autor intelectual de este ataque ya fue identificado. Su nombre está marcado. Y su destino está sellado. El murmullo fue inevitable. Harfuch no estaba hablando en código. No estaba lanzando una advertencia velada. Estaba poniendo en la mira al hijo del Chapo con nombre y apellido, en televisión nacional, en medio del corazón de Sinaloa. Y lo que vino después encendió aún más la sala. Si está vivo lo capturaremos. Si se resiste responderemos con la fuerza del Estado. No nos importa capturarlo vivo o muerto. Esta vez no habrá trato. No habrá negociaciones. No habrá tregua. Afuera del recinto la noticia ya comenzaba a reventar las redes. La frase vivo o muerto se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Algunos aplaudían, otros advertían que era una provocación peligrosa, que podría desatar una guerra más sangrienta de lo que el gobierno podía controlar. Pero Harfuch dentro de esa sala no retrocedió ni un centímetro. Sabía lo que decía, sabía lo que vendría. Siguió hablando, delineando la nueva estrategia. No se trataba solo de aumentar patrullajes. Hablaba de bloqueos financieros, de intervenciones telefónicas masivas, de uso de inteligencia militar combinada con operaciones tácticas urbanas. Se establecerían células especiales solo para la cacería de objetivos de alto perfil, y se redistribuirían agentes de élite en todos los estados con mayor presencia del cartel de Sinaloa. Las órdenes eran claras: asfixiar las rutas, cortar los suministros, capturar o eliminar líderes y enviar un mensaje irreversible. El rostro de Harfuch se endureció aún más cuando recordó a las víctimas del ataque. No eran soldados, eran padres, hijos, compañeros, hombres que se levantaron esa mañana para servir y ahora están en las bolsas negras. No vamos a permitir que su muerte sea una estadística más. Ellos serán la razón por la que Iván caerá, y caerá pronto. Una periodista levantó la mano, con cautela. Preguntó si no temían represalias por parte del cártel, si no estaban abriendo una guerra sin retorno. Harfuch respondió sin parpadear: la guerra ya estaba abierta, no la iniciamos nosotros, pero sí vamos a terminarla. La rueda de prensa duró menos de 20 minutos. No hubo espacio para dudas ni ambigüedades. Cada palabra estaba calibrada para dejar claro que el Estado no se estaba doblando, que lo ocurrido no sería tragado por la burocracia, y que Iván Archibaldo, el mismo que había humillado a las autoridades con su ataque calculado, se había convertido en objetivo número 1 de una maquinaria que ahora sí se movería con todo su peso. En las horas siguientes las consecuencias se comenzaron a sentir. Operativos relámpagos en Culiacán, Badiraguato, Navolato y Guasave. Helicópteros sobrevolando zonas de difícil acceso. Bloqueos a cuentas sospechosas, revisiones masivas en aeropuertos y terminales de carga. La instrucción era no dejar que nadie escapara. Ni familiares, ni testaferros, ni operadores menores. Todo el que estuviera ligado a Iván Archibaldo sería detenido o neutralizado. ¿Ahora qué haría Iván? ¿Sería que se recurriría a esconderse? Iván estaba sentado con los codos apoyados en las piernas, observando con una mezcla de atención y desdén.
No dijo nada durante los primeros minutos. En la habitación junto a él, 3 de sus hombres más cercanos estaban de pie, incómodos, expectantes. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba la voz de Harfuch y de vez en cuando el zumbido de un dron pasando a lo lejos. La zona era monitoreada constantemente, aunque aquel refugio estaba tan bien escondido que ni los mapas lo sabían nombrar. Cuando terminó la conferencia, Iván apagó la televisión con el control remoto y se quedó unos segundos mirando la pantalla negra. No había en su cara ni miedo ni rabia. Más bien parecía evaluar. Era como si después de años de jugar al límite, alguien le hubiera dicho en su cara que ahora lo buscarían sin tregua. Y eso, en vez de inquietarlo, le provocara una especie de claridad. Finalmente habló. «Ya está», murmuró. «Se les acabó la paciencia». Uno de los hombres se acercó esperando una orden. Iván levantó la vista, se acomodó la gorra hacia atrás y se puso de pie. Caminó unos pasos hasta una pequeña mesa de madera donde reposaba 2 celulares satelitales, una radio y una libreta con notas garabateadas. Respiró profundo y soltó lo que sus hombres ya intuían que vendrían. «Si ellos van a intensificar la guerra, nosotros también. Pero esta vez vamos a movernos diferente». Hizo una pausa breve. «Vamos a apretar parejo. Retenes, cobros, ajustes. Quiero a todos los encargados de zona activando los puntos de presión. Donde vean patrullas que no regresen. Si van a jugar así, vamos a jugar también». Los hombres asintieron. Nadie cuestionaba sus palabras. Él no era un jefe que gritara ni que hiciera shows frente a su gente, pero cuando hablaba así sin levantar la voz, todos sabían que estaba hablando en serio. «Y escúchenme bien», añadió mientras encendía un cigarro. «No quiero más errores. Ya no estamos para exhibiciones mal hechas. Si vamos a movernos tiene que ser con cabeza. Nada de pendejadas grabadas en video nomás por presumir. Esto no es TikTok. Esto es otra cosa. Si van a levantar a alguien, que sirva. Si van a bloquear una carretera, que sea porque vamos por algo. Quiero resultados, no ruido». Uno de los lugartenientes se le acercó para recordarle que en la zona sur había reportes de presencia de inteligencia militar. Iván lo miró sin sorpresa. «Ya sabíamos que iban a acercarse. No me preocupa que nos busquen. Lo que me preocuparía sería que dejaran de hacerlo». Hizo una pausa más larga esta vez. «No están acostumbrados a que alguien les responda. Siempre esperan que nos escondamos, pero no es el caso. A partir de hoy vamos a hacerles sentir el costo». Entonces volvió a mirar el televisor apagado. Sabía que no bastaba con palabras. El golpe que había dado semanas atrás, la detonación de explosivos en la base federal, había sido fuerte, pero no definitivo. Lo que Harfuch acababa de anunciar era una declaración abierta, y en su mundo, cuando alguien declaraba una guerra, se esperaba una respuesta. «Quiero saber todo sobre ese güey», dijo en referencia a Harfuch. «¿Dónde duerme? ¿Qué mueve? ¿A quién saluda? No quiero matarlo, quiero leerlo. Quiero saber qué come y a qué hora se duerme, porque si ellos van a jugar a esto, yo lo voy a jugar bien». Afuera los radios comenzaron a activarse. Las órdenes se iban transmitiendo a los encargados regionales. Aumentar las cuotas, vigilar más a las policías locales, identificar puntos vulnerables. En zonas de Durango y Sonora, los hombres ya empezaban a revisar listas. Había camionetas que se iban a requisar esa misma noche. Había nombres subrayados en rojo que ya estaban siendo vigilados. La maquinaria del narco no se prendía como una alarma, se encendía como una bestia dormida, que cuando abría los ojos lo hacía para morder. Iván caminó hacia una mesa de mapas. No era digital, era papel, con líneas marcadas a mano, con nombres de pueblos y caminos que no aparecen en Google. Ahí se marcaban las rutas reales, las brechas escondidas, los lugares donde se movía la verdadera operación. Señaló 3 puntos. «Aquí, aquí y aquí. Quiero movimientos esta misma semana. Poca gente pero precisa. Que se note que estamos vivos». Nadie cuestionó el ritmo ni el objetivo. Sabían que lo que se venía no era una serie de balaceras espectaculares para salir en la prensa. Era otra cosa. Era el inicio de una estrategia más larga, más desgastante, más estructurada. A su modo, Iván estaba declarando una contraofensiva, pero no lo hacía por ego. Lo hacía por algo que en su mundo lo es todo: control. Porque si hay algo que no se puede permitir en su estructura, es que parezca vulnerable. Y con Harfuch lanzando su nombre a nivel nacional, mostrándolo como objetivo, había que reaccionar. No por orgullo, por código, por la imagen que sostiene la red, por el respeto que mantiene a los otros en su sitio. Y en las otras zonas de México, ¿qué estaría ocurriendo?
Mientras en los noticieros nacionales las cámaras seguían enfocadas en la guerra abierta entre el Estado mexicano y el crimen organizado en Sinaloa, mientras las imágenes de convoyes militares, explosiones y declaraciones incendiarias de funcionarios como Harfuch ocupaban los titulares, en otras partes del país la gente comenzaba a levantar la voz por algo más silencioso, más invisible, pero igual de devastador: la desaparición sistemática de jóvenes. Era un fenómeno que ya no podía llamarse casual, ni mucho menos incidental. Luego se estaba quebrando en Nuevo León y en Chihuahua, y esta vez no eran enfrentamientos armados ni ajustes de cuentas entre cárteles. Era algo más doloroso, más íntimo, más desesperante. Gente que salía a estudiar, a trabajar, a encontrarse con amigos, y no volvía. Las primeras protestas comenzaron con cartulinas en plazas públicas, madres que llevaban la fotografía de sus hijos impresas en hojas blancas, con nombres, edades y fechas escritas con plumón negro. Una, luego dos, luego 20 mujeres formaban filas frente a palacios de gobierno y fiscalías estatales, algunas llorando en silencio, otras gritando con la voz rota que nadie las escuchaba. Ya no pedían respuestas, porque sabían que no las había. Pedían algo más básico: que las autoridades dejaran de ignorarlas, que aceptaran que algo estaba pasando, que dejaran de hablar de ausencias voluntarias, cuando era evidente que se trataba de algo más. En Monterrey las manifestaciones comenzaron a crecer en tamaño y en furia. Las cifras oficiales hablaban de decenas de desaparecidos en lo que iba de año, pero los colectivos de búsqueda decían otra cosa: que eran cientos, que cada semana alguien nuevo les pedía ayuda porque su hijo, su hija, su hermano o su amiga no había regresado. Jóvenes entre 14 y 30 años, la mayoría estudiantes, empleados de tiendas, repartidores, trabajadores de fábricas, gente común, muchos de ellos desaparecidos en trayectos cortos, de la casa al trabajo, de la escuela a la parada del camión, de una fiesta a su hogar. El patrón se repetía con una precisión escalofriante. En el municipio de García, Nuevo León, una madre tomó el micrófono en una plaza abarrotada por el dolor. Mi hijo salió a trabajar a las 6 de la mañana. Llevaba uniforme, llevaba su celular. Me mandó un mensaje que decía: «Ya voy, mamá». Ese mensaje fue hace 14 días. Nadie sabe nada. Fui con la policía, me dijeron que esperara 72 horas. Luego que no podían hacer nada porque no había indicios de delito. ¿No es delito que mi hijo no regrese a casa? ¿No es delito que me lo hayan arrancado? Las palabras rompieron la plaza en un silencio que dolía. Nadie tenía respuestas. Las autoridades, en cambio, parecían más interesadas en controlar las marchas que en darle seguimiento a los expedientes. En algunos puntos, incluso elementos policiales grababan a las madres, como si fueran ellas las que debían temer. Mientras tanto, en Chihuahua, el fenómeno tomaba otro matiz igual de inquietante. En ciudades como Juárez, Delicias y Chihuahua capital, las desapariciones venían acompañadas de un rumor que se repetía entre vecinos: camionetas sin placas, hombres con pasamontañas, unidades que se estacionaban frente a parques o escuelas secundarias y se llevaban a jóvenes en segundos. Había testimonios, incluso videos borrosos, pero cuando se reportaban la respuesta era la misma: no hay pruebas suficientes. Seguramente se fueron por voluntad propia. Es un tema familiar. Un padre en Ciudad Juárez rompió en llanto frente a la prensa local mientras sostenía una hoja con la foto de su hija de 17 años. Me la arrebataron a 2 cuadras de mi casa. Me dijeron que una camioneta blanca se la llevó. Fui al Ministerio Público, al C4, a la Fiscalía, y todos me dijeron que no tenía registro. ¿Qué están esperando? ¿Que aparezca muerta? ¿Que yo me suicide como ya lo han hecho otros padres? La frase retumbó porque no era metáfora. En Chihuahua, en los últimos 2 años, al menos 4 padres de familia que buscaban a sus hijos se quitaron la vida tras años de búsqueda infructuosa. No por cobardía, sino por desesperación, porque cada día que pasaba sin noticias era una daga clavada en el corazón. Una más, hasta que ya no había piel para soportarlo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.